el Señor lo permite. Así que capítulo 7 leemos del Evangelio según San Lucas. Vamos rápido. Y vamos a leer versículo que leemos, verso 17, que dice de la manera siguiente: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, y los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de los que estaban enfermos y de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven deleites en los palacios de los reyes viven. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo ni más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Y a un verso 29: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Amén. Gloria a Dios. Pues tomamos asiento. Y esta mañana vamos a tratar, como dije, de ser bastante concretos. Y la lectura es bastante obvia, clara. Y nos refiere al momento en el cual Juan el Bautista duda del Señor. Y es algo con respecto a la duda que vamos a hablar hoy. ¿Cómo enfrentar la duda de la vida cristiana, o las diferentes etapas, o la etapa de incertidumbre en la fe? Cuando, hermanos, uno lee precisamente pasajes como este, sobre todo en el hecho de un hombre que uno sabe por la Escritura que fue quien básicamente desde que nace, él nace bajo un plano sobrenatural, porque creo, sin temor a equivocarme, que de todos los hombres que hayan nacido, oiga bien, hasta el día de hoy, no sé si me equivoco, pero probablemente sea el único que tuvo la bendición de nacer siendo ya bautizado por el Espíritu Santo. Usted sabe que cuando la bienaventurada María va a visitar, después del anunciamiento de que ella daría a luz al Cristo, la Biblia relata que ella va donde su prima Elizabeth, que era la madre de Juan, y se nos señala que Elizabeth tenía más o menos unos 6 meses
y entonces saluda a Elizabeth y le da la salutación, la bendición, porque usted debe saber que hay poder cuando bendecimos. La Biblia señala que cuando María bendice a Elizabeth, el Espíritu Santo vino sobre aquel bebé que estaba dentro, que no había nacido, que tenía 6 meses, y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Se imagina un bebé que desde antes de nacer viene y ya nace sellado por la obra del Espíritu, viene bautizado, y que de repente obviamente nace? No sabemos qué acontece en la vida de Juan, no sabemos, hermano, nada de su infancia, pero sí se abre la Biblia cuando ya aparece siendo un hombre y aparece anunciando el reino de Dios a los hombres, llamándolos al arrepentimiento y ejerciendo un ministerio extraordinario. La gente, hermanos, dejaba las sinagogas y dejaba de escuchar a los fariseos hipócritas, se iban hasta el desierto para escuchar la palabra que Juan predicaba. Oiga, decir que la palabra que salía de Juan no era cualquier palabra, hermano, para que la gente dejara la sinagoga y viajaran hasta el desierto, como la venden de ahí, es porque algo había en este hombre, es porque, hermano, daba ganas de poder escuchar, es porque había revelación, obviamente, de Dios en él. Y es más, no crean que era un mensaje tan agradable a los oídos, no crean que era un mensaje tan grato, al contrario, generación de víboras, le decía la gente, hijos de serpientes. ¿Se imagina? ¡Qué agradable! Pero a pesar de ser un mensaje que confrontaba, atraía a la gente, y al atraer a la gente llegaban, y muchos de los publicanos, muchos incluso de los soldados romanos, tenían que, oiga bien, creían al mensaje de Juan, y muchos eran bautizados. La Biblia señala que el ministerio de este hombre incluso hizo volver el corazón de los padres para con los hijos, y el corazón de los hijos para con los padres. Es decir, que hizo una conciencia como familiar, si usted quiere. Llega y comienza a hacer una conciencia, un impacto en su mensaje, que eran muchos los que llegaban y se arrepentían y entonces se bautizaban. Pero aún siendo bautizados, él mismo les señalaba la realidad que deberían, hermanos, de generar un cambio. Y a los que llegaban y lo oían le decía que si querían realmente entrar en el reino del Señor, tenían que dejar de robar. Tenían que tomar acciones y dar frutos. Y obviamente, hermanos, el ministerio de Juan atrajo a hombres, a mujeres, al grado que muchos discípulos le seguían. Y hermano, añádale a eso que Juan es el profeta que recibe la gran revelación de quién era el Cordero de Dios. Y Juan, estando bautizando, estando en su tarea evangelizadora, un día ve aparecer a un personaje joven de más o menos unos 30 años, un judío de Nazaret, hijo de un tal José y de una tal María. Y cuando Juan lo ve, la gente lo conocía, la gente sabía que era un tal Jesús, pero Juan recibe la revelación a tal grado que un día Cristo acercándose, Juan dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero que quita el pecado. Juan vio lo que otros ojos no vieron, lo que la gente no era capaz de ver, él sí por la fe vio que Cristo, que Jesús era el Cordero de Dios. Claro, y para eso había nacido Juan, porque él había nacido con un llamado en el cual él abriría el camino, abriría la senda del Salvador. Él sería quien iría delante, hermano, del Cristo, anunciando el reino. Y lo cumplió, porque va, descubre al Cordero. Es más, hermano, asúmele a esa revelación que él ve en Jesús. Él ve no un
simple nazareno, sino que ve en el Cordero que quita el pecado. Que Juan dijo: yo a la verdad os he bautizado en agua, pero aquí es que viene, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Aleluya! Miren, y si quiere añadirle, añádale que viene, y entonces otro día aparece Jesús, y va Jesús, y Juan, sabiendo quién era, viene Cristo y le dice: ahora he venido para ser bautizado. Y Juan le dice: que yo te bautice a ti, tú deberías de bautizarme a mí, yo no soy digno ni siquiera de atar tus sandalias. Y entonces decir que no solo vio a Cristo como Salvador, no solo ve al Cordero, sino que en esa faceta del Cristo humilde, del Cristo profesante, vio al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Ve que Jesús era Rey sobre todas las cosas. Porque Él le dice: yo tengo que humillarme, yo tendría que amarrarte las sandalias, porque tú eres Rey. ¡Aleluya! Y Cristo le dice: no, así es necesario que hagamos, así que debes cumplir toda ley. Y entonces Juan, con temor, agarra al Señor y va y le bautiza, y se alejan de la multitud y la gente a la expectativa. Pero hermano, oiga, que cuando Juan está bautizando al Señor y le bautiza y el Señor sale del agua, aquí el cielo fue abierto y una paloma descendió en el Espíritu Santo, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Hermano, Juan recibe no solo la revelación de que Cristo era Dios Rey, sino recibe la revelación de la Trinidad. Porque él oyó la voz del Padre. Él sabía que quien estaba bautizando era al Hijo de Dios. Y él mismo con sus ojos vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Uno puede ver que este profeta, este hombre de Dios, percibe básicamente toda la revelación del Salvador. Recibe la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios. Recibe la revelación de la Trinidad. Recibe la revelación del poder que hay en Cristo. Y va, y todavía, hermanos, oiga, llega el momento en el cual Cristo, después de ser bautizado, se va allá a la montaña a pasar 40 días en ayuno y oración. Después de 40 días, Cristo desciende y comienza lo que se conoce como el ministerio terrenal del Señor. Y entonces muchos de los discípulos de Juan comenzaron a abandonarle, porque vieron en Cristo el verdadero Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por ejemplo, si usted no sabía, Juan, Andrés, Jacobo y muchos de los discípulos de Cristo fueron antes discípulos de Juan. Y dejaron a Juan para irse con el Señor. Y un día llegan y le dicen: mira, Juan, tus discípulos se están abandonando, se están guiando en pos de Cristo. Y Juan dice: no se preocupen, porque necesario es que yo vaya menguando y Él crezca, porque yo solo soy una voz en el desierto, mas Él es el Cristo. Ahora, la cuestión es que pasa el tiempo, pasan los meses, pasan tal vez los años, o por lo menos algún año, 2 años. Y entonces cuando uno ve este pasaje, uno no puede concebir que el Juan, quien fue lleno del Espíritu Santo desde niño, desde que estaba en el vientre, uno no podría concebir que, hermanos, aquel que recibe grandes revelaciones, ahora cuando ya sus discípulos prácticamente se han ido, ahora que él está quedando básicamente solo, hermano, Juan, el hombre de Dios, el profeta de Dios, ingresa en un ambiente o en un tiempo de incredulidad. Porque es aquí donde dice la Biblia que Juan
comenzó a dudar. Comenzó a dudar. ¿Será que Él es el Cristo? ¿O hemos de esperar a otro? Y de los pocos discípulos que le habían quedado, va y le dice: vayan y pregúntenle si Él es el Cristo o hemos de esperar a otro. Mire, los teólogos se han hecho pedazos y han dicho: no es posible que sea el mismo Juan. Otros han dicho que Juan lo hizo a propósito y no es que dudara, sino que lo quería era deshacerse de los últimos. Dice: no nos engañemos, estaba dudando. Por más que le busquemos, lo que realmente estaba pasando es lo que le pasa tarde o temprano a todo creyente, sea maduro o inmaduro en la fe, sea que ayer se convirtió o hace 10 o 15 años. Todo ser humano, creyente o no creyente, tiene la mente racional y tiene la tendencia tarde o temprano de pasar momentos de duda. Si no, pregúntale a Elías, aquel que bajó fuego del cielo, aquel que cerraba el cielo y cuando él decía llovía, y cuando él decía dejaba de llover. Miradlo allá echado en el enebro, diciendo: ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué mi vida mejore la muerte? Si no vean a gran Moisés diciendo: para esto nos sacaste de Egipto, para perecer en el desierto. Si no, mirad a unos más grandes hombres de Dios. Mirad a David cuando allá, hermano, prestaba en aquel monte. Dijo David: ¿quién me diera alas para poder huir? ¿Quién me diera alas para poder volar? Porque estaba pasando un momento de incertidumbre, un momento de incredulidad, un momento donde no sabía qué era la verdad o qué era la mentira. Y es que mírenme, tarde o temprano todos pasamos momentos de incredulidad, donde parece que la fe se fue, y ya sea hacia alguna situación que uno esté esperando y que uno está deseando quizás la sanidad o esperando que Dios opere el milagro en el hogar o en el hijo, que entonces uno estaba ayunando y ha venido pidiendo y quizás ha pedido por tanto tiempo que lo que ocurre es que no pasa nada y empieza la mente y el corazón a dudar. ¿Será que Dios podrá hacerlo? ¿Será que Dios nos libertará? ¿Será que el Señor obrará? ¿O será que realmente nada va a pasar? La duda, la incredulidad ha rodeado a todos los hombres que han cruzado, hermano, la tierra. A uno de los más prominentes hombres del Señor. Por ejemplo, uno de los más grandes hombres de nuestra época, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, a quien se considera, hermanos, el hombre que ha predicado quizás aparte de el Señor y Pablo con tanto denuedo y poder, que miles de almas se convirtieron en él, el Señor por medio de él. Sin embargo, hay escritos en donde parecería que su vida naufragó en las dudas. Hubo momentos en los cuales él quiso hasta renunciar de su llamamiento. Momentos en los cuales unos hermanos vienen y como que parece que queda engranado. Y parecería que uno viene al culto y en lugar de sentir la presencia del Señor no siente nada. Momentos en los cuales parece que la vida espiritual parecería, hermano, divagar. Y uno empieza a dudar: ¿será que voy a poder seguir en la vida espiritual? ¿O será que ya no voy a seguir? ¿Será que realmente estoy en el camino o no estaré? Se duda. Hermano, ya no se diga la incredulidad de los que no conocen al Señor, todavía es más. Si dudan los creyentes, hoy
llegamos muchas veces a dudar, ya no se diga los escépticos que no han probado, que no tienen claridad de lo que el poder del evangelio es, hermanos. ¿Se imagina aquellos que todavía no han tenido la virtud de probar? Por eso dudan. Y dicen, ¿y será así o no será? ¿Y será que lo que dicen es cierto o será mentira? Porque nunca han probado. Los escépticos, los incrédulos, les pasa como un día cuentan en una de esas grandes universidades. Llegaba un ateo, un profesor que no era creyente sino que era ateo, y que el ateo no existe realmente. Porque ateo es sin Dios, sin fe, y el ateo en algo tiene que creer. Pues el ateísmo no existe realmente. Pero este era un aférrimo ateo, y en una de sus clases tenía un cristiano. Y entonces un día quiso poner en tela de juicio la misma existencia del Señor. Y entonces dijo aquel maestro: si hay alguien que quiere refutarme, o alguien quiere alguna duda refutarme, le doy el tiempo. Que vino el hermano, dicen que agarró, oiga bien, una naranja y se pasó donde estaba el tribuno de enseñanza, y dice: yo quiero decir algo. Y entonces el maestro dijo: sí, di, refuta lo que quieras. Entonces viene aquel y empieza a agarrar la naranja y le empieza a pelar. Y el maestro esperando: ¿a qué horas? Pelando la naranja. ¿Y a qué horas? Y viene, pela la naranja y comienza a comerse la naranja. Y el hombre ya estaba enojado. ¿Y a qué horas? ¿Cuál es la pregunta? Y cuando se termine de comer la naranja, le dice este muchacho: señor maestro, con todo respeto, dígame usted qué sabor tenía esta naranja. ¿Era agria o era dulce? ¿Era amarga o insípida? Y el maestro dijo: ¿cómo diablos quieres que yo sepa si yo no le he comido? Pues lo mismo ocurre con el evangelio, señor maestro. No puede usted tener criterio si nunca antes lo ha probado. ¡Aleluya! Quedó callado porque se dudan, los incrédulos dudan. Y aún si nos trasladamos a la esfera de los mismos creyentes, muchas veces, hermanos, se duda y se tiene momentos de incertidumbre. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿De dónde es que viene la duda? ¿Cómo es que alguien que ha recibido tantos beneficios, o alguien que ya caminó en la fe, pegará momentos de dudar, pegará momentos, hermanos, de escepticismo de lo que Dios ha de hacer en la vida? Puede ser muchas cosas. Uno puede ser, oiga bien, que probablemente las circunstancias que uno está pasando, el hecho de ya no tener más paciencia para esperar en Dios, pudiera ser que las cuestiones que rodean puedan venir a poner, obviamente, en duda. Pudiera ser, hermanos, el hecho de que Satanás, y que el Señor lo reprenda, quien es el padre de toda mentira, pueda venir, oiga bien, y poner dardos de duda. Por eso Pablo aconseja que el cristiano debe de tener la armadura del Señor bien puesta. Pero esa armadura consta de varios elementos, y uno de ellos, dice el apóstol a los Efesios, es el casco. El casco. El cristiano debe tener un casco y debe de tener un escudo. Tiene que tener un casco y un escudo. ¿Y para qué? ¿Para qué un casco? ¿Y para qué un escudo? Para que dice la Biblia que nos defendamos de los dardos de mentira de Satanás. Porque Satanás, con dardos de mentira, ingresa a pensamientos, ingresa a sentimientos en el corazón, golpea la mente
aquel que tiene bien puesto el casco de la salvación. Por más que se pretende el enemigo lanzar todo dardo, si tiene el casco, es decir, la seguridad de la salvación. Y es que una de las cosas, hermanos, de las cuales el cristiano debe de estar seguro, es del hecho de su salvación. Mire, hermano, yo voy rápido, pero a mí me encanta esto tremendo, porque usted ve en este pasaje a Juan dudando. Juan está diciendo, ¿será él el Salvador o no será? ¿Será él o no será? Vayan y pregúntenle para ver si es. Pero hermano, me encanta la respuesta que Cristo dio y la respuesta que Cristo mandó, porque Cristo sabía que Juan dudaba. Cristo sabía que Juan estaba en un momento de incertidumbre. Pero también Cristo sabe que todos los hijos de Dios tarde o temprano dudamos. Él sabe que la duda es parte de la vida. Él sabe que la duda puede ser un ataque satánico. Él sabe que la duda tarde o temprano llegará. Y me encanta porque las palabras de Cristo son estas. Oigan, discípulos y oyentes, en verdad yo les digo que de todo hijo nacido de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. ¡Aleluya! ¿Saben qué significa? Que aunque tú dudes de lo que sea, hasta de la existencia misma del Señor, si tú eres electo, si tú eres escogido, no te preocupes de la duda, porque aunque tú dudes, Dios sí sabe quién eres. Él sabe que eres su hija, Él sabe que eres su hijo, Él sabe que Él nos compró a precio de sangre y a su nombre. Que aunque la duda nos invada, Él sabe que la salvación no depende de nosotros, sino de la obra que Él ha hecho. ¿Se imagina qué duda de Juan? Y Cristo, ¿cómo lo ve? Lo ve como el más grande profeta. Mire, y todavía añade esto el Señor diciendo que de nacido de mujer hasta entonces, es decir, bajo la dispensación de la ley, ningún hombre había sido tan grande como Juan el Bautista. Pero aún él, que es el más grande, es más pequeño que el más pequeño de los hijos del reino. ¿Sabe qué significa esto? Nosotros, se lo voy a poner así. Juan era nacido de mujer, dispensación pasada, la ley. Nosotros somos hijos del reino. En el sentido espiritual, usted no nació por voluntad de varón, ni nació por voluntad de mujer. Usted y yo nacimos a la vida espiritual por voluntad de Dios. No porque usted haya escogido a Dios, sino porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! Y a los que antes conoció, Él ya nos conocía, Él ya nos había predestinado, Él ya nos había preordenado, de tal manera que cuando estuviste en el vientre de tu madre, los ojos de Dios en ti se pusieron y Él sabía cómo serías, Él sabía cómo llegarías a ser. Así dijo David: tu embrión, Señor, mi embrión vieron tus ojos desde antes que yo naciera. Tú ya habías determinado si sería alto, pequeño, si sería gordito o flaco, si sería cómo sería. Tú lo habías marcado en el sentido cotidiano, ya no se diga en el sentido espiritual, que nos había amado. Nosotros amamos, dice Juan, el discípulo al Señor, porque Él nos amó primero. No fuimos nosotros que preguntamos por Dios, Él preguntó por nosotros. Y donde quiera que andábamos y estábamos,
nos atrajo a Él. Y hermano, Dios nos ve, no bajo nuestras debilidades o bajo nuestras situaciones de incredulidad, sino que Él nos ve bajo su gracia y mucho más. ¿Pero por qué? ¿Por qué la diferencia si Juan fue grande, pero el Señor añadió diciendo aún, Él siendo grande, el más pequeño en el reino es más grande que Él? Porque si Juan estaba siendo visto por la gracia de que daba la ley, se imagina aquellos que serán vistos no por lo que la ley da, porque la defensa suya no es la ley, la defensa mía no es que yo guarde el sábado, la defensa mía no es la ley judía, la defensa mía es Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario. Y porque hoy Dios a mí me ve a través de Cristo, a mí me ve a través de su Hijo amado. Y si Dios ya dijo que en su Hijo amado tiene complacencia, entonces también yo he hallado gracia, porque Dios no me ve sino a través de su Hijo amado. ¿Ustedes saben cómo es? Quizás para que podamos entenderlo. ¿Se acuerdan cuando la Biblia señala que Pedro, quien ya era parte de la nueva dispensación, la Biblia señala que Pedro, hermanos, estaba bajo el orgullo, caería en incredulidad, él negaría al Cristo, ¿sí o no? Mira, había comido con él, había visto sanar enfermos, lo había visto, hermanos, sobrar, pero Cristo sabía que Pedro ingresaría a un tiempo de duda y que Satanás lo había pedido para zarandear. Y entonces el Señor le dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos pecadoras. Y entonces Pedro dijo: no, Señor, yo no permitiré que nada te pase, Pedro. De cierto te digo que tú me negarás. Señor, yo negarte. Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Pedrito, de cierto te digo, he aquí el gallo cantará, y cuando cante, tú me habrás negado 3 veces. Porque el diablo te ha pedido para zarandearte, para lanzar dudas sobre ti. Vas a fallar, Pedro. Fallarás, pero no temas. ¡Aleluya! Mira, hermano, yo le voy a explicar algo. ¿Sabe por qué hay momentos de duda? ¿Sabe cuándo hay momentos de duda, de incredulidad? Ya sea por las circunstancias o ya sea que el diablo está atacando. Cuando hay duda, ¿sabe qué significa? Cuando más dudamos o más parecemos tener temores e incredulidades, es cuando la gloria de Dios se va a desatar. Porque cuando el Hijo de Dios ingresa en un periodo de duda, es porque grande bendición Dios dará. Es porque Dios va a hacer algo. Es porque Dios hará algo. Siempre es así. Pedro dudó, pero Cristo dijo: no temas, Pedro, porque yo estaré intercediendo por ti delante de mi Padre. Y aunque caigas, yo te levantaré, Pedro, y una vez confirmado, tú le darás fe a tus hermanos. En otras, es decir, él iba a caer, pero Cristo le iba a estar guardando. Él delante del Padre le iba a estar cuidando. Pedro estaría detrás de Cristo, dudoso, tirado, acabado, pero la gracia de Cristo lo iba a cubrir, la gracia del Todopoderoso. Y delante del Padre, bendito sea Jesús de Nazaret, porque Él cubre nuestras debilidades. Bendito
ahí. No, 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 no. Tenemos un sumo sacerdote que no es de la tierra, es celestial. Pero un sacerdote que es y fue hombre para compadecerse y reconocer que es propio de la vida dudar, pero al mismo tiempo es Dios para entonces darnos la victoria. Pedro dudó, pero el Señor lo cubrió. Él intercedió. Y una vez Pedro restituido, una doble porción de fe tuvo y pudo confirmar a sus hermanos y pudo guiarles a una fe y a una relación más íntima. Juan dudó y Cristo empezó a hacer milagros y prodigios. Mire, empezó a hacer más sanidades, porque entre más sea el periodo de oscuridad, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Te va a confirmar en la fe y algo grande va a hacer. Y aunque tú no creas, Él lo hará. Porque cuanto más Juan dudó, más milagros hizo el Señor. Y aumentó en milagros, y aumentó en prodigios. Y dijo a los mensajeros: vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los endemoniados son libres. ¿Y usted sabe lo que pasó con Juan? Se fortaleció tanto que tuvo el valor de ir delante de Herodes y decirle: la mujer que tienes no es tuya. ¡Aleluya! No es propio que tomes la mujer que es de tu hermano. Y aquel hasta se avergonzaba, pero le tenía miedo. Juan le había predicado a los discípulos, le había predicado al pueblo, y ahora que ha pasado este momento de incertidumbre, lo vemos predicando delante de los reyes. Delante de reyes, sin temor, sin miedo, anunciando aún al rey que se arrepintiera. Porque miren la duda, lo que uno debe de hacer, aunque su corazón y su mente duden, no se detenga. Siga caminando. Es que, hermano, yo antes sentía la presencia y hoy no la siento. Siga caminando. Siga avanzando. Hermano, pero es que ese no me da ni ganas de cantar. Pero cante. Y cante con todo su corazón. Y agarre su Biblia y léala. Y aunque, hermano, pero es que mi gana me da, léala. Siga, no tire la toalla. Sigue, aunque haya incredulidad. Y aunque veas incierto el camino. Recuerda que hay uno que va delante de ti y que te va guiando y que limpiará el camino y que te levantará y te exaltará. Que van a haber dudas, van a haber. Las habrá. Pero dude de la duda y siga. Dude de la duda, siga. Recuerde las obras que el Señor ha hecho en el pasado. Cuando uno, Señor, usted está quizá, ¿se acuerdan de Asaf? Aquel salmista, aquel hombre, aquel cantor. Oiga, aquí que un día entró en una época de incertidumbre con la cual y él dijo: ¿será que el Señor ha dejado de tener misericordia? ¿Será que ya no más perdonará? Porque el pueblo había quedado, hermano, trabado. Y el enemigo se había levantado y los habían buscado, hermanos, el rostro del Señor y nada. Y Asaf dijo, Salmo 77: ¿será que Dios ha olvidado a su pueblo? ¿Será que Dios ya no va a hacer nada en mi vida? ¿Será que he llegado al tope? ¿Será que he llegado al fin? Y mire, el diablo le engaña a uno. A veces el diablo le quiere decir: no, ya topaste. Ya con vos ya no hay nada. Con lo que has hecho, mira, Dios
hacerte más nada. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque si nosotros buscamos al Señor en arrepentimiento, la Biblia dice que lo hallaremos. La Biblia dice que lo encontraremos, que Él extenderá su brazo de misericordia, porque fiel es Jehová para perdonar a aquel que se arrepiente de sus pecados. Pero el salmista dijo: ¿será que ya no habrá perdón para mí? ¿Será que ya no habrá esperanza con todo lo que hemos hecho? Y de repente vino el pensamiento y dijo: no, enfermedad estás mía, porque Jehová Dios no cambia. ¿Podrá el hombre olvidar a la mujer lo que ha dado a luz? Pero el Señor no se olvida de los que son suyos. No los pondrá en olvido, lo recogerá, y a su tiempo vendrá la intervención de Dios. Porque vendrá, oye hermana, oye hermano, aunque la promesa tardare, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, llegará, porque Dios no miente. El salmista dijo: ya sé qué haré, me recordaré de las obras de Dios del pasado. Mire, ¿sabe cuándo uno duda? Cuando uno pone la mirada en el hombre, cuando uno pone la mirada en el problema, cuando uno pone la mirada en el impío, cuando uno pone la mirada en el presidente, cuando uno pone la mirada, cuando uno quita la mirada del Señor. ¿Se acuerdan de Pedro que cuando se iba a lanzar al mar, hermano, va caminando sobre el mar? Pero la Biblia señala que había gran tempestad. Es decir, que no es como a veces uno la mira que cree que fue Pedro cayendo al mar y se aquietó. No, Pedro siguió y las olas lo levantaban y hermano, la agarraban las muras para acá, pero seguía caminando y se levantaba la ola. Pero como él iba viendo al Señor, allá iba, y la gran ola de pronto empezó a ver. Y empezó a casi me traga. Y empezó a ver, ¿qué estoy haciendo? Caminando sobre el mar. Y entonces al quitar la mirada empezó a hundirse y a hundirse y a hundirse. Mire, Jesús no es como nosotros. Nosotros lo dejamos que se ahogue. Es más, le hubiéramos tirado más agua en la cara para que más rápido se muriera. Por incrédulo, por andar queriendo mostrar, por lo que sea. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Caminó más rápido. Y cuando Pedro casi se hundía, que solo la mano le quedaba, el Señor hizo lo que siempre hace. Cuando sientas que estás en el fango, cuando sientas que te has hundido, cuando sientas que ya estás en el pozo de la desesperación, solo levanta tu mano derecha, porque Isaías dice: aquí mi siervo, yo estoy a tu mano derecha, ha dicho el Santo de Israel. Cuando dudes, cuando no hayas que hacer, lo último que quedó de Pedro fue su mano derecha. Cristo lo tomó de la mano derecha y lo alzó y lo levantó del fango y lo hizo caminar en el mar, aleluya, hasta tierra seca. Oh, levante tu mano derecha, porque de ahí te sostiene el Altísimo, el Grande, el Poderoso, el que hizo el cielo y la tierra. De ahí te sostiene de tu mano derecha. Oh Jacob, hijo de Israel, no temas, solo siga y recuerde que ahí está el Señor, que aunque usted no lo sienta, Él ahí está. Que aunque usted está incrédulo, Él a usted no lo ve como incrédulo, lo ve como su hijo. Y nos levantará. Y aunque después de 3 días de muerto, nos levantará. Y habrá cántico en tu boca. Vamos a orar. Esta mañana vamos a echar fuera toda duda. Vamos a reprender toda duda. Vamos a echar fuera toda mentira.
y vas a recibir la bendición del Señor.